Hoy presentaremos una obra literaria del reconocido poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza, la cual el nombre tiene El Tuxteno. Mi grupo explicaremos a detalle de esta hermosa y bella obra literaria. ¿Sabía usted que César Abraham Vallejo Mendoza es considerado como uno de los más grandes poetas que ha dado Latinoamérica, cuya obra es objeto de estudio de universidades a nivel mundial? Santiago de Chuco es el lugar en que se dio el nacimiento de César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta peruano más universal. Nació exactamente el 16 de marzo de 1892 en el número 96 de la calle Colón. Los padres son Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, que fue el último hijo de aquel matrimonio. Su abuelo fue sacerdote y su abuela una india mestiza. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Ello explica la presencia de exuberantes vocabularios bíblicos y litúrgicos que hay en su poesía. Ahora tocaremos el punto de los estudios de César Vallejo. El bate peruano en 1910 se inscribió en la Facultad de Letra en la Universidad Nacional de Trujillo, pero lastimosamente no pudo culminarla. Luego, en 1911, en Lima, se matriculó en la Facultad de Medicina de San Marcos, pero tuvo que dejarlo nuevamente debido a problemas económicos, aparte de que no se sentía satisfecho al estudiar la carrera de medicina. En 1912, retomó sus estudios de letras en Trujillo. Esta se la pagaba trabajando como profesor en un centro escolar de varones. Finalmente, en 1915, logró graduarse con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Por otro lado, en una ocasión Vallejo estuvo en la cárcel, debido a que fue denunciado injustamente. Él, por fortuna, pudo abogar por su libertad, ya que él había estudiado Derecho, algo que pocos sabían. Sin duda, esta es la realidad por la que muchos jóvenes pasan hoy en día, pues al igual que el poeta, para solventar sus estudios, tienen que trabajar y estudiar a la vez, y hacer ello requiere de un esfuerzo enorme. Así que Vallejo nos da un gran ejemplo de superación, puesto que a través de sus acciones deja en claro de cómo si uno se lo propone puede lograr lo que desea. Según Georgette, su esposa, la obra fue escrita en un tiempo de tan solo 3 semanas, en febrero de 1931. Por lo tanto, su publicación fue hecha en ese mismo año por la editorial española Zenit. Entre las obras más importantes del escritor peruano César Vallejo se encuentra la del tungsteno, la cual se basó en la historia de una empresa minera norteamericana que en confabulación con el gobierno local abusó y explotó de los trabajadores. El Tusteno es una novela social escrita por el escritor peruano César Vallejo. Se publicó por primera vez en el año 1931 en Madrid. Posteriormente, fue reeditada y publicada bajo el título de Tusteno. La importancia del Tusteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y fue gracias a la reconocida crítica que se dio desde su primera aparición. El Tusteno es una obra de denuncia contra los peligros que se da dado al ingreso de imperialistas en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía local, así como por otros oportunistas, cuyo único interés es el mayor lucro posible, para lo cual no tienen escrúpulos en expoliar a precio y rocio las tierras de los nativos, pagar a los obreros salarios infínimos y cometer una serie de crímenes, abusos y tropelías contra la población local. Sin embargo, para el autor, una luz de esperanza se ilumina a través de idealistas que se proponen luchar por la justicia local. Hechos relevantes de la obra Tungsteno. Esta obra nos narra que en la región de Colca,
en la zona de Quivilca, llega la minería con el fin de extraer el tungsteno, cambiando así radicalmente el ritmo de vida de las personas que allí vivían, pasando de una vida lenta a una más acelerada. Entre ellas, las actividades comerciales, los contratos, los documentos y los papeles eran cosa de todos los días. Cuando la comitiva minera llega a Quivilca, se encuentra con una población totalmente ajena a los adelantos de la ciudad. Los Soras, quienes eran los indígenas de Quivilca, son esquilmados de sus propiedades por José Merino, quien era comerciante y tomó la pertenencia del bazar de Quivilca, y contrató peones para la mina, actuando así de esta manera con el visto bueno de toda la comitiva. Entre los personajes tenemos a Mr. Time y Mr. Whiz, quienes eran los gerentes o dueños de las empresas mineras, aquellas que necesitaban de gente para poder conseguir más mineral. Es ahí donde aparece José Marino, el ingeniero Rubio y Leonida Benítez, quienes formaban una sociedad para abastecer de mano de obra y comida a las empresas mineras. También está Baltasar, quien era el comisario del pueblo y quien fue ganador de la Graciela, el cajero Machuca y el profesor Zavala, quienes también estaban coludidos en esto. La Graciela, o más conocido como la Rosada, era una serrana hermosa de ojos grandes y el color negro. Era la querida de Marino, y la cual perdió la vida aquella noche en donde abusaron de ella. También está el herrero Servano Huanca, quien siempre pedía justicia para los demás. El tungsteno, el problema fue de que cuando César Vallejo se dio cuenta de que a los indígenas se les discriminaba y se les explotaba prácticamente en aquellos tiempos en los que se trabajaba, ya que ellos no contaban con ningún derecho. Su comportamiento de ellos era muy bueno, pero César Vallejo quiso una revolución completamente diferente, que ellos sean tratados de la misma manera que otros. El problema fue de que los indígenas eran muy humillados, muy explotados, unas personas de recursos muy bajos. Por eso que César Vallejo escribió esta obra literaria, El Tungsteno, donde clama justicia por las gentes humildes. Tungsteno, escrito por el escritor peruano César Vallejo, expresa el colonialismo anticivilizatorio y la identidad monstruosa. Quizás una alusión al tributo del siglo XX de Bartolomé de las Casas condenó a los indígenas en el siglo XVI. Además de esta visión literaria reduccionista, Wolfram Teraudus puede equipararse a una propuesta estética de novela social que plantea exigencias políticas, socioeconómicas y sobre todo morales a los pueblos indígenas, incluyendo reflexiones históricas. El valor que la obra trata de enfatizar es que nos permite mostrar las huellas del colonialismo en la sociedad peruana. Para concluir, Vallejo reitera la sugerencia estética de mirar al mundo indígena desde una perspectiva marxista-leninista para ampliar la comprensión de los problemas sociales derivados de la opresión política, económica e ideológica del actual sistema colonial peruano. En conclusión, la obra literaria El Tungsteno, emparetado con el realismo social y a la vez indigenista proletaria, de sabor amargo pero teñido, es una novela de denuncia comprometida con la defensa de los más humildes. Esta obra es un alegato contra los abusos de todo tipo, cometidos contra los indios y a favor de una toma de conciencia a los trabajadores sometidos a una brutal explotación. Ya que nos damos cuenta, César Vallejo quería que todos tengan derecho y que no hubiera clases sociales, ya que en ese tiempo se abusaba mucho de los indígenas. Ahora en estos tiempos sigue siendo lo mismo, ya que hay trabajadores que son explotados. Deberíamos tomar conciencia con esta gran obra escrita por César Abraham Vallejo Mendoza.